¿Qué tal? Video tutorial número 10 del curso de Java para principiantes y primero del bloque que vamos a dedicar a la programación orientada a objetos, el paradigma de programación dominante en la actualidad y que sustituye el modo de escritura lineal, similar al modo en el que las computadoras llevan a cabo su trabajo, por un modo basado en objetos que interactúan entre sí, imitando al modo en el que se hace en el mundo físico, por ejemplo, con las máquinas. Java es un lenguaje de los denominados totalmente orientado a objetos. Por eso, como ya llevamos haciendo desde principios del curso, aunque no hiciéramos referencia a ello, todo programa Java está se construye a partir de clases y objetos. De modo similar a como ocurre con las muñecas rusas, la estructura de un lenguaje de programación envuelve distintas capas unas dentro de otras. Así tenemos clases y objetos que a su vez están hechos de métodos y atributos. Los métodos están hechos a su vez de declaraciones y de expresiones, y estas a su vez están hechas a partir del uso de operadores. Así que, llegados a este punto, no es difícil comparar un lenguaje de programación con las famosas muñecas Matryoshkaya rusas que anidan unas muñecas dentro de otras. Pues del mismo modo, como vemos, las funcionalidades de Java van desde la clase que lo envuelve todo a las distintas partes que hacen que funcione. La programación orientada a objetos, también conocida como por sus siglas POO, OOP en inglés, es una metodología de desarrollo de software en la cual un programa es conceptualizado como un grupo de objetos que trabajan juntos. Y esos objetos son creados a partir de plantillas. Las plantillas que se conocen como clases, y es en esas plantillas, en esas clases, donde se contienen los datos y las declaraciones requeridas para poder usar esos datos. Como decíamos, Java es un lenguaje de programación completamente orientado a objetos, y lo vamos a ver ahora muy pronto cuando creemos nuestra primera clase y la usemos, esa plantilla, para crear objetos derivados de esa clase. Por tanto, la programación orientada a objetos es un método en la actualidad el dominante para construir programas de ordenador, y lo hace de un modo que se parece en gran medida al modo en que los objetos se relacionan en el mundo físico. No vamos a entrar ahora en ver por qué este estilo de desarrollo se ha acabado imponiendo, pero resumiendo, mediante el uso de programación orientada a objetos podemos crear programas que son más reutilizables, más fiables y más comprensibles. Llegados a este punto, lo primero que tenemos que hacer es explorar, ver en detalle el modo en que Java encarna estos principios de programación orientada a objetos. Lo vamos a hacer para empezar resumiendo los temas fundamentales que vamos a ver en esta primera parte del bloque dedicado a la programación orientada a objetos, y nos sirve también, porque lo son al mismo tiempo, para entender el modo en que Java encarna, lleva a la realidad la programación orientada a objetos. Y lo vamos a hacer comparándolo con ejemplos tomados del mundo físico y de uso diario, como puede ser, por ejemplo, un equipo de sonido. Pues para empezar, Java organiza los programas dentro de elementos a los que llamamos clases. Dentro de este mundo físico, en el equipo de sonido, pues en un equipo de sonido habría una clase que es el CD player, los speakers, el aparato de radio, los subwoofers, por ejemplo. Cada uno de estos tendría una clase. Y estas clases, como decíamos, son una especie de plantillas
con una serie, ya veremos ahora, de atributos y métodos que nos permiten crear objetos a partir de ellas. Así que, volviendo al ejemplo del equipo de sonido, hay una clase CD Player que nos permite crear distintos objetos CD Player a partir de ella. Lo mismo con los speakers, con el aparato de radio o con los subwoofers. Cuando definimos cómo va a ser una clase, lo hacemos centrándonos o basándonos fundamentalmente en dos aspectos de su estructura. Uno de ellos es cómo va a comportarse, qué acciones va a poder llevar a cabo. Aquí podríamos poner un ejemplo de las acciones que lleva a cabo un jugador de rugby. Y a su vez el otro aspecto de su estructura es cuáles son sus atributos, qué propiedades tiene, que es lo que vemos aquí por ejemplo también para un jugador de rugby. Pues para todas las clases vamos a tener siempre que definir sus comportamientos, que es lo que se denomina métodos, y sus propiedades, que es lo que se denomina sus atributos. Además, estas clases pueden crear dependencias entre sí. Es lo que se denomina en programación orientada a objetos las herencias, y que va a permitir que una clase herede los métodos y propiedades de otras clases ya existentes. Esta posibilidad de conectar las clases entre sí es otro de los elementos clave para entender programación orientada a objetos. Pero además estas clases son modulares, pueden enlazarse entre sí y mediante el uso de lo que se denomina en programación orientada a objetos, paquetes e interface, dar lugar a partir de distintos objetos a un auténtico programa completo. Recuerda el equipo de música que veíamos antes, en el cual las clases serían el CD player, los altavoces, los subwoofers, el equipo de radio, pero que todo eso enlazado entre sí, esos objetos dan lugar a un paquete que es un equipo de música en conjunto. Existen desde luego distintos modos de conceptualizar un programa de ordenador. Uno de esos modos, el que podemos considerar más tradicional, es pensar en un programa como una serie de instrucciones que se llevan a cabo en secuencia, siempre una después de otra, y tienen que seguir siempre este orden. Y es lo que se suele conocer como programación procedimental o también secuencial. Puede ser el caso de lenguajes como BASIC, que se elaboran siguiendo este modelo lineal en el que la computadora desarrolla su proceso y el lenguaje de programación se adapta al modo en el que trabajan las computadoras. Sin embargo, la programación orientada a objetos ve los programas de ordenador desde una perspectiva muy diferente. Se centra fundamentalmente en tareas y no en el modo en el que el ordenador las va a ejecutar. Volvemos de nuevo al ejemplo del mundo físico. Para tener un equipo de sonido, un equipo de música, que sería el programa, lo logramos mediante el uso de distintos objetos que realizan tareas concretas. Uno reproduce, otro para determinados sonidos, los altavoces, otro para que se escuche la radio, otro para los sonidos de los bajos, y todo eso enlazado, combinado en conjunto, es lo que da lugar a la aparición de un equipo de música completo. Sería similar a lo que ocurre en el lenguaje de programación orientada a objetos, con las clases, los objetos que de ellas se derivan y las combinaciones entre ellos que dan lugar al programa, que en este caso sería el equipo de música. Por tanto, en la programación orientada a objetos, cuando hablamos de un programa de ordenador, nos estamos refiriendo a un conjunto de objetos, como los que aquí podemos ver, que trabajan juntos para llevar a cabo una tarea final, que sería la que tenemos aquí en el equipo de música.
Pero cada uno de estos objetos es una parte separada del programa, partes separadas que posteriormente interactúan entre sí de modos muy específicos y altamente controlados y son los que dan lugar al producto final, al programa, pero sin dejar de lado, y es muy importante para entender la programación orientada a objetos, que estamos hablando de objetos modulares y totalmente encapsulados que pueden ser utilizados en distintos programas. Por eso utilizamos este ejemplo del mundo físico de diseño orientado a objetos, comparándolo con un equipo de música, un equipo estéreo. La mayoría de los sistemas se construyen a partir de un grupo de objetos diferentes como el que aquí vemos. Cada uno de esos objetos es lo que se denomina un componente. Los altavoces, el subwoofer para los bajos, la radio, el reproductor, etcétera. Estos componentes están diseñados para interactuar entre sí usando unos conectores de entrada y salida de tipo estándar. Así que aunque compráramos los altavoces, los subwoofers, la radio, el CD player de diferentes compañías, podemos posteriormente combinarlos para formar un sistema estéreo siempre que contemos con esos conectores estándar. Pues la programación orientada a objetos trabaja bajo el mismo principio. Podemos crear un programa combinando objetos que creemos nosotros con otros ya existentes, siempre que se puedan enlazar a través de modos estándar, que es lo que nos permite un lenguaje como Java. Cada objeto va a cumplir dentro del programa un papel, una función específica y en conjunto van a permitir que el programa funcione. Así que, por lo tanto, un objeto es un elemento independiente dentro de un programa de ordenador y que representa un grupo de características relacionadas entre sí y que está diseñado para cumplir tareas específicas. Hablamos de programación orientada a objetos y hacemos referencia a objetos, hacemos referencia a clases. ¿Qué diferencia existe? ¿Qué son las clases? ¿Qué son los objetos? Recuerda que estamos en un curso de Java de básicos para principiantes. Doy por supuesto que muchos ya lo tendréis claro, pero vamos a verlo. Porque, como decíamos, la programación orientada a objetos está modelada de la observación del mundo físico, en el que los objetos están hechos siempre a partir de muchos objetos más pequeños. Esa es una de las características fundamentales de la programación orientada a objetos, pero esta capacidad de combinar objetos es solo uno de los aspectos de la POO. Otra característica importante es el uso de clases. Y ya decíamos que cuando hablamos de una clase, hablamos de una plantilla para crear un objeto. Cada objeto creado desde la misma clase va a tener características similares. Si queremos entender lo que son las clases y lo que son los objetos, podemos acudir a Platón, ese filósofo que cuando escribió, desde luego que no existía aún la informática ni los programas de ordenador, pero nos explicó de modo muy claro lo que son las clases y lo que son los objetos. Él estaba explicando lo que denominaba lo que es la idea, y para explicarlo se preguntaba por qué un caballo es un caballo y no es un camello, por ejemplo. Estamos de acuerdo en que no hay dos caballos que sean iguales, sin embargo sí que diferenciamos los que son caballos de otras especies como pueden ser los camellos o como pueden ser los ciervos, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque todos los caballos, aunque sean diferentes entre sí, comparten una serie de características comunes que los identifican y los diferencian del resto de las especies. Existe el caballo que Platón llamaría ideal y que en programación es lo que llamamos clase. Y existen caballos que derivan de ese ideal, que es lo que en programación llamamos objetos. Estos serían objetos que derivan de una clase, que es la clase caballo. Así que aquí tenemos resumido esta relación entre lo que son las clases y lo que son los objetos en programación.
Las clases encarnan o reúnen todas las características de un grupo particular de objetos. Aquí vemos, por ejemplo, como decíamos, esa clase caballo. Cuando escribimos un programa en un lenguaje orientado a objetos, no vamos a definir objetos individuales uno a uno, sino que lo que hacemos es definir clases y posteriormente le damos vida a esas clases creando objetos derivados de ellas. La ventaja de este sistema creo que está clara. Cada vez que necesitemos un caballo dentro de nuestro programa, acudimos a esa idea abstracta que ya contiene lo fundamental del caballo, lo hacemos real, hacemos que exista y después lo podemos personalizar, le podemos dar un color distinto, un tamaño, características diferentes, pero comparte eso en conjunto que no vamos a tener que estar elaborando cada vez para cada caballo que tengamos que utilizar. Veámoslo en otro ejemplo. Podemos crear una clase modem que va a describir todas las características comunes de los modems de ordenador. Características comunes que podemos aquí ver resumidas. Va a contar con algún tipo de conexión estándar con el ordenador, envía y recibe información y se conecta a través del teléfono. De este modo tenemos una clase modem que es como un modelo abstracto, como un ideal para el concepto de un modem. Pero para tener realmente algo concreto que podamos manipular en un programa, debemos usar esta clase modem para crear un objeto o objetos modem. El proceso de crear un objeto a partir de una clase se le llama en programación instanciación y esa es la razón por la cual a los objetos también podemos ver que se les llama instancias. Por tanto, una clase modem puede ser usada para crear muchos objetos modem diferentes y utilizarlos en un programa. Cada objeto o instancia que creemos derivado de esta clase modem tendrá las características comunes a todos los objetos instanciados de esta clase. Características que definimos en el momento en el que creamos la propia clase modem. Pero además cada uno de estos objetos puede tener características distintas como las que podemos ver en estos ejemplos que hemos puesto aquí. Pero incluso con estas diferencias, dos objetos modem siguen teniendo lo suficiente en común para ser reconocibles como objetos relacionados, miembros de una misma clase. Por tanto, cuando creamos un programa Java, lo que hacemos es diseñar y construir un conjunto de clases. Y cuando los programas se ejecuten, se crean instancias de esas clases a las que llamamos objetos. La tarea como programadores, en este caso programadores en Java, es crear el conjunto correcto de clases para lograr que el programa haga lo que tenga que hacer. Afortunadamente no tenemos que empezar desde cero. El lenguaje Java incluye miles de clases que implementan la mayoría de las funcionalidades que necesitamos. Estas clases son englobadas en lo que se llama la librería de clases Java, que se instala cuando se instala el JDK de Java. Clases que se agrupan según sus características, formando lo que se denominan paquetes. Ya hemos usado alguno en algún caso, pero desde luego a partir de ahora vamos a empezar a verlo más en detalle. Así que cuando estamos hablando de usar el lenguaje Java, realmente estamos hablando del uso de esta librería de clases y de algunos operadores y palabras clave que son reconocidos por el compilador de
Java. Esta librería de clases manejan una cantidad enorme de tareas, funciones matemáticas, manejo de textos, gráficas, interacción entre usuarios, redes, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajar con estas clases no es diferente a trabajar con clases que podemos también crear nosotros mismos. Y desde luego en la elaboración de programas de cierta complejidad siempre vamos a tener que crear un conjunto completo de nuevas clases y con ellas podemos también formar nuestra propia librería de clases. Librería de clases que posteriormente podemos estar reutilizando constantemente, porque recuerda que reutilizar es uno de los beneficios fundamentales de la programación orientada a objetos. Pues ahora que ya debe estar más o menos claro lo que es una clase y lo que son los objetos derivados de esa clase, veamos qué es lo que forman las clases. Decíamos en la introducción que las clases Java contienen dos tipos distintos de información, los atributos y los comportamientos. En unos momentos vamos a empezar un proyecto en el que veremos cómo crear una clase y cómo crear atributos y comportamientos dentro de esa clase. Cuando hablamos de atributos nos referimos a los datos que diferencian a unos objetos de otros. Los atributos podemos usarlos para determinar la apariencia, el estado y otras cualidades de los objetos que pertenecen a esa clase. En el ejemplo que veíamos antes de un jugador de rugby, estos serían algunos de sus atributos. En el ejemplo que vamos a crear dentro de unos momentos, que va a ser un prototipo de robot, estos serían algunos de los atributos que podría tener un status sobre si está explorando, está moviéndose, está parado, está volviendo a casa, una velocidad que se mide en kilómetros, en millas, lo que sea, y una temperatura que se mide en grados. En una clase los atributos están definidos por variables. Esos lugares que ya conocemos donde almacenar información en los programas de ordenador. Puede haber dos tipos de variables para almacenar atributos distintos, son los que se conocen con los nombres de variables de instancia o de variables de clase. El nombre explica la diferencia que hay entre ellas. Las variables de instancia son atributos que tienen valores que van a diferir, van a ser diferentes entre distintos objetos. Un objeto va a tener una variable de instancia distinto de otro. En lo que vemos aquí, por ejemplo, el peso varía entre cada objeto. Así que las variables de distancia definen un atributo de un objeto en particular. Así que en este tipo de variables instancias, la clase del objeto define qué tipo de atributo es, pero después cada instancia almacena su propio valor para ese atributo. Estas variables instancia se conocen también como variables objeto. Por ejemplo, en la clase que vamos a crear para nuestro robot podemos definir una variable instancia a la que llamamos velocidad. Y tiene que ser una variable instancia porque cada robot va a viajar a velocidades diferentes. Estas variables instancia además pueden comportarse como las variables con las que ya hemos trabajado. Le podemos dar un valor cuando un objeto es creado y puede mantenerse constante a lo largo de la ejecución del programa o podemos ir modificándolo. En el caso de velocidad, también cada robot puede variar la velocidad a la que se mueve. Pero lo que nos interesa ahora es entender esta diferencia entre lo que se denominan en los atributos de una clase, las variables instancia y las variables de clase. Así que las variables de instancia son aquellas que en cada objeto van a tener un valor distinto, cambie o no posteriormente ese valor. Puede haber otras variables que tenga más sentido que su valor sea compartido entre todos los objetos que se instancien de esa clase. Son estas las que se llaman variables de clase. Por tanto, una variable de clase define un atributo para la clase entera. La variable se aplica a la clase misma y a todas las instancias, a todos los objetos que se creen de esa clase. Así que solo se almacena un valor sin importar el número de objetos de esa clase que se hayan creado.
Ejemplo de una variable de clase, pues en el robot podría ser una variable que guardara el momento actual, el tiempo. Si fuera una variable de distancia, cada uno de los robots podría tener un tiempo distinto, aunque hubiera una pequeña diferencia entre uno y otro. Para poder sincronizar el trabajo de los robots podría ser un problema. Si esa variable es una variable de clase, todos los objetos que se creen de esa clase van a tener en esta variable momento actual exactamente el mismo tiempo, lo que es muy importante para la sincronización. Sería un ejemplo: velocidad como variable de distancia, momento actual como variable de clase. Además de los atributos, las clases tienen comportamientos, y cuando hablamos de comportamientos nos referimos a las cosas que una clase de objetos puede hacer, tanto para ellos mismos como para otros objetos. Los comportamientos pueden ser usados para cambiar los atributos de un objeto, para recibir información de otros objetos, para enviar mensajes a otros objetos pidiéndoles que lleven a cabo tareas. En el ejemplo que vamos a utilizar en el robot, pues por ejemplo, las acciones que puede llevar a cabo el robot, la vemos aquí: puede comprobar la temperatura, puede iniciar un reconocimiento o puede informar sobre su localización. Los comportamientos de los objetos de una clase se implementan mediante el uso de métodos, y cuando hablamos de métodos hablamos de grupos de declaraciones relacionadas dentro de esa clase y que ejecutan, que llevan a cabo algún tipo de tarea específica. Y esas tareas puede ejecutarlas el mismo objeto o puede hacer que las ejecute otro objeto. Recuerda que esta posibilidad de enlazar los objetos entre sí es una de las claves para el lenguaje de programación orientada a objetos. Cuando hablamos de métodos, hablamos de algo similar a lo que se conoce como funciones o que se conoce como subrutinas en otros lenguajes de programación. Pero recuerda, porque es clave para la programación orientada a objetos, que los objetos se comunican entre sí mediante el uso de métodos. Una clase o un objeto puede llamar a métodos en otra clase o en otro objeto por muchas razones para llevar a cabo distintos tipos de tareas. Vemos aquí en el ejemplo, entre los robots, por ejemplo, cómo puede llevar a cabo distintas peticiones en los dos sentidos. Pueden informar de un cambio que se lleva a cabo dentro de un objeto, informar a los otros objetos de que ha cambiado. Puede decirle a otro objeto que cambie algo desde un objeto, pedirle a otro que cambie. O se le puede pedir también a otro objeto que lleve a cabo acciones, que haga algo. Así que, por lo tanto, este uso de los métodos para comunicarse entre objetos es una de las claves de la programación orientada a objetos. En el ejemplo concreto de los robots puede usarse métodos para que cada robot informe a los otros de su localización y evitar de ese modo que choquen entre ellos. Y en un determinado momento, cuando esté uno cerca de otro, uno de los robots puede decirle a otro que lleve a cabo una acción, que cambie su dirección, por ejemplo. Y también, para terminar con este apartado, antes de empezar con el proyecto, decir que, igual que veíamos hace un momento que hay variables de distancia y variables de clase, también hay métodos de distancia y métodos de clase. Los métodos de distancia son los que se conocen normalmente como métodos sin más, y son usados cuando estamos trabajando con un objeto concreto de la clase. Si un método hace un cambio en un objeto individual, tiene que ser un método de distancia, y los métodos de clase se aplican a la clase misma, por tanto a todos los objetos que se creen a partir de esa clase. Para ver clases, objetos, atributos y comportamientos en acción, vamos a crear una clase desde cero. Vamos a crear objetos de esa clase y trabajar con ellos mediante el uso de sus atributos y comportamientos. Con esto vamos a adentrarnos en la exploración de la programación orientada a objetos, aunque, como ya verás, recuerda que Java es un lenguaje completamente orientado a objetos. Es lo que llevamos haciendo ya desde el principio de curso. Así que, para empezar a crear una clase, abrimos NetBeans y creamos un nuevo archivo. Guarda ese archivo en el directorio en el que vayas guardando los programas del curso, por ejemplo. Así que creamos un nuevo archivo de tipo Java vacío
y vamos a darle como nombre, por ejemplo, robot Dante, y aquí tenemos de momento nuestro archivo vacío. Y empezamos por declarar la clase, que es donde la definimos, le damos un nombre y ponemos las llaves de apertura y cierre, dentro de las cuales va a ir la clase. Esto es lo que, como decía, llevamos haciendo desde el principio del curso, donde siempre empezábamos con class, nombre de clase, como hacemos ahora aquí para la creación de nuestra primera clase. Nuestra clase va a estar formada, va a estar constituida por tres atributos que van a ser tres variables instancia y por dos comportamientos que van a ser dos métodos instancia. Así que para empezar creamos los atributos, que es crear variables, como ya hemos hecho también en tantas ocasiones a lo largo del curso. Aquí tenemos las tres variables instancia, que son los tres atributos de nuestra clase. Son las variables status, velocidad y temperatura, y cada una es usada para almacenar un tipo de información diferente, algo que también a estas alturas ya sabemos perfectamente. Status contiene un objeto string, que puede ser un grupo de letras, de números, signos de puntuación o cualquier otro carácter. Velocidad contiene un integer, un valor numérico entero, y temperatura contiene un float, un valor decimal. Como ya sabemos, los objetos string son creados a partir de la clase string, que forma parte de la librería de clases de Java y que podemos usar posteriormente en cualquier programa. Esto de nuevo también ya lo sabemos, nada nuevo. Si acaso señalaron, que también ya lo hemos hecho en otras ocasiones, que aquí vemos de nuevo cómo una clase puede usar objetos como variables instancia, que es lo que hacemos aquí con string status, por ejemplo. Podría ser cualquier otro objeto. Vamos ahora a crear nuestro primer comportamiento, nuestro primer método instancia dentro de la clase robot Dante. Y como vamos a ver, los métodos se definen de un modo muy similar a como hemos hecho para la clase. Empiezan con una declaración que le da un nombre al método, en este caso comprobar temperatura, y informa sobre el tipo de información que el método deberá almacenar. Y entre llaves tendremos que incluir las distintas declaraciones que se van a ejecutar cuando este método sea llamado desde cualquier objeto que pertenezca a la clase robot Dante. Veamos el contenido, que se organiza en torno a un condicional if, y como vemos va a utilizar las tres variables de instancia que hemos creado, los tres atributos. Lo que hace este método es comprobar si la variable instancia temperatura tiene un valor mayor a 660. Si es así, las otras dos variables instancia cambian. La variable status pasa a cambiar su texto a volviendo a casa, y la velocidad, como vemos, pasa a 5, que en teoría debe ser la mayor velocidad. Recuerda que esto es una simulación de un robot de la NASA para estudiar volcanes, y por lo tanto tiene que comprobar en cada momento la temperatura para, si es muy elevada, rápidamente poder retirarse y que no provoque daños o deterioro en el robot. Por eso es uno de los métodos clave comprobar la temperatura, y en caso de que la temperatura supere un determinado valor, en ese momento que el robot salga, vuelva a casa y lo más rápido posible. Por eso lo que sería para moverse lo ponemos aquí simplemente como un string, y la velocidad lo más rápido posible. Y creamos un segundo método de instancia, al que vamos a llamar mostrar atributos, también muy sencillo. Las declaraciones usadas ya 1000 veces, simplemente llamamos a sistema o println para que muestre los valores de las tres variables instancia y algún texto explicando lo que representa cada valor. Pues con esto tenemos creada
Esta es la primera clase con 3 atributos y 2 métodos. 3 variables instancia y 2 métodos instancia, que recuerda también se conocen como comportamientos. Vamos a guardar el archivo y vamos a salvarlo. Veamos ahora cómo ejecutar el programa, porque incluso aunque hayamos compilado la clase robot Dante de modo correcto y sea por tanto funcional, de momento no podemos hacer nada con esto. La clase que hemos creado ya ha definido lo que un objeto de la clase robot Dante va a poder llegar a ser y a hacer con sus atributos y sus comportamientos, pero si fuera usado en un programa. Hasta ahora no hemos creado ninguno de esos objetos y recuerda que la clase es un ente abstracto que hay que materializar, hay que instanciar a través de los objetos. Pues contamos con dos modos para hacer que esta clase, el robot Dante, se materialice, se instancie. El primero es crear un programa Java separado que use esta clase robot Dante que acabamos de crear y que es lo que vamos a hacer. Pero hay un segundo modo que, por cierto, es el que llevamos usando desde el principio de curso y consiste en usar un método especial de clase que es el método main, al que tienes que estar habituado porque prácticamente todas las aplicaciones que hemos creado hasta ahora siempre aparecen. Lo vemos en algún ejemplo de código usado en anteriores videotutoriales. Aquí es donde estamos creando la clase y posteriormente cómo usamos este método main que aquí vemos. Este método lo que nos permite es que la clase sea ejecutada como una aplicación, así que mediante el uso del método main vamos a poder crear objetos, en este caso de robot Dante, dentro del método main y ejecutarlos. Pero por tanto, vamos diciendo que Java es un lenguaje de programación totalmente orientado a objetos, por tanto, como vemos en todos los casos, hay que crear una clase para poder ejecutarlo. Este método main nos permite que la clase se convierta en una aplicación y hay que incluir posteriormente atributos y métodos dentro de este método especial main. Pero este ya lo hemos usado, vamos a ver cómo hacerlo creando un programa Java separado que después use esa clase robot Dante. Vamos entonces a crear ahora la aplicación dentro de la cual crearemos objetos de la clase Dante Robot. Antes de llevar a cabo la creación tanto de la clase como de esta aplicación, en el propio video tutorial ya las tenía creadas, por eso creo que antes hacía referencia a la clase robot Dante, Dante Robot, da igual, vamos a usar la llamada Dante Robot, el contenido es exactamente el mismo, solo que creo que antes hacía referencia a el otro ejemplo que tenía creado antes. Vamos entonces ahora a crear la aplicación a la que llamamos, como vemos aquí, aplicación robot, y como siempre en un lenguaje totalmente orientado a objetos empezamos creando una clase que se llama igual que el archivo, la clase aplicación robot. A continuación, en la línea 2 vamos a crear y llamar al método main. De nuevo, algo ya visto en tantas y tantas ocasiones. El método main siempre toma este formato. De momento, lo que queremos destacar aquí es el uso de esta palabra clave static, porque hace referencia a algo lo que hablábamos en este video tutorial. Utilizando la palabra clave static estamos indicando que el método es un método de clase, por tanto que es compartido por todos los objetos dentro de esta aplicación a la que hemos llamado aplicación robot. Y ahora entre las llaves de apertura y cierre de main es donde podemos usar los distintos atributos, llamar a métodos y demás. Y ahora dentro del método main es donde vamos a crear en la primera línea del método, en la línea 3, entre las llaves vamos a crear un nuevo objeto de la clase Dante Robot. Por lo tanto vamos a utilizar la clase como plantilla para instanciar, para crear un nuevo objeto de esa clase, con el código que aquí vemos. El tipo de contenido es de la clase Dante Robot, el nombre que le damos Dante
y ahora utilizamos la palabra clave new para instanciar un nuevo objeto de la clase Dante Robot. Aquí tenemos el modo en el cual creamos nuestro primer objeto a partir de la plantilla de la clase Dante Robot. Hecho esto, ya podemos acceder a los atributos, a las variables y a los comportamientos, a los métodos que se encuentran en esa clase. Y para empezar, lo primero que vamos a hacer es darle valores a los tres atributos que, si recuerdas, creamos en la clase. Aquí lo tenemos con el nombre que le hemos dado al objeto y el nombre del atributo. Ya le podemos dar un valor. Dante status, un string, recuerda, explorando, Dante velocidad 2, por ejemplo, y Dante temperatura 510. Para poder utilizar los atributos y los comportamientos, los métodos de una clase desde un objeto, nombre del objeto, que recuerda que se lo hemos dado aquí, sintaxis de punto y posteriormente el atributo, en este caso, que queremos utilizar. Para el método exactamente lo mismo. Vamos a llamar a uno de los métodos que creamos en la clase y ponemos nombre del objeto, nombre del método, así estamos llamando a Dante mostrar atributos. Esto hará que se ejecute y que por lo tanto nos muestre en pantalla los valores que tengan status, velocidad y temperatura. A continuación vamos a ir modificando los valores que tienen los atributos y mostrando en pantalla lo que estamos haciendo con un mensaje utilizando system.out.println. Lo vemos aquí para empezar. Indicamos vamos a incrementar la velocidad a 3 y a continuación Dante velocidad igual a 3. A continuación volvemos a llamar al método mostrar atributos para ver el cambio que se ha producido y ahora tiene que aparecernos la velocidad con el nuevo valor que le hemos dado. A continuación repetimos todo este proceso para la temperatura. Ponemos aquí un println para mostrar cambiando temperatura, le damos un nuevo valor a la temperatura y mostramos los atributos. Pero ahora recuerda que el nuevo valor que le damos a la temperatura está por encima del que marcamos en el método comprobar temperatura. Así que si ahora llamamos a ese método, el segundo método que creamos en la clase Dante Robot, de nuevo primero un string comprobando la temperatura y llamamos al método con Dante comprobar temperatura. Recuerda que habíamos puesto un límite en 660, ahora al ser 670 se va a ejecutar comprobar temperatura y por tanto va a cambiar los valores, lo que podemos comprobar de nuevo llamando al otro método Dante mostrar atributos. Pues con esto aquí tendremos ya nuestra aplicación totalmente funcional que utiliza objetos de la clase Dante Robot y llama a sus métodos y modifica, utiliza sus atributos. Si lo guardamos, recuerda que aunque nunca hacemos referencia a ello, utilizando NetBeans ya se lleva a cabo también la compilación y ahora si ejecutamos la aplicación Robot Java, tiene que estar dentro del mismo directorio en el que tenemos la clase, ejecutamos el archivo y aquí vemos cómo se lleva a cabo la ejecución, que puedes seguir un poco más en detalle, comprobando todos los pasos que va llevando a cabo. Aquí los valores en un principio, en el status, velocidad y temperatura. A continuación incrementamos la velocidad a 3, al volver a hacer otra vez ya aparece esa nueva velocidad. Ahora cambiamos la temperatura a 670 y ahora al comprobar la temperatura vemos cómo cambian los valores de status y de velocidad como indicamos en el método comprobar temperatura. Así que puedes comparar este contenido y aunque sea sencillo, creo que sirve bien para entender el modo en el que Java trata con clases y con objetos. Que desde luego es solo el inicio, la punta del iceberg de la programación orientada a objetos. Veremos en el próximo vídeo tutorial otros de los elementos clave en este paradigma de programación, que son las herencias, los paquetes y las interfaces.
face, que juegan un papel clave en Java. Será en el próximo vídeo tutorial. Creo que con esta introducción debe quedar una idea ya clara de lo que son las clases, los objetos, los atributos y los comportamientos, o las variables y los métodos. Así que por hoy nada más, nos quedamos aquí. Os habló Jesús Conde, nos vemos